Entonces hoy vamos a continuar con la lectura de este libro, pero vamos a estar en el capítulo 5. Buenos días. Y vamos a leer del versículo 1 al versículo 16. Dice así: no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Honra a las viudas, que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios, y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres, viviendo, está muerta. Mando también estas cosas para que sean irreprensibles. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Se ha puesto en la lista solo la viuda, no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no deberían. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga, y no sea agravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Padre, te pedimos que esta palabra nos ayude a comprender aspectos prácticos, también aspectos teológicos, doctrinales, pero más importante, Señor, aspectos que van a tocar nuestra vida hoy. Tú nos conoces a cada uno de nosotros. Tú sabes lo que yo necesito hoy. Tú sabes las cosas en las cuales tenemos que ser animados, corregidos, exhortados. Las cosas tal vez en las que necesitamos pedir perdón. Te pedimos, Señor, que nos hables a cada uno, a nuestro corazón, según nuestra necesidad. En el nombre de Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. Amén. Entonces la carta aquí continúa con un poco más de instrucciones pastorales. Pablo, claro está, que quiere enseñarle a Timoteo cómo ser un pastor y cómo ayudar a las demás personas, a aquellos que lo escuchan. Y ahorita la instrucción ya no va a ser tanto personal para él, sino más bien cómo debe él comportarse o ser en la iglesia. Y le empieza en el verso 1 y verso 2 hablando acerca de las instrucciones de cómo debe de tratar a ancianos, a ancianas, a hombres jóvenes y a mujeres jóvenes en la iglesia. Obviamente la iglesia siempre está compuesta por toda clase de personas, ¿verdad? Niños pequeños, así como estos que están aquí, y jovencitos, jovencitas, ¿verdad? Y adultos, etcétera, y aún personas mayores. Entonces, en la iglesia siempre vamos a ver pues diferentes personas y cada uno necesita ser tratado según la necesidad que es. No quiere decir que vamos a tratar de una manera a unos y de otra a otros, pero hasta cierto punto sí, ¿verdad? Porque no tratamos de igual manera a los niños como tratamos a los adultos, y tampoco tratamos de la misma manera a los ancianos, ¿no es cierto? Ahora, yo sé que las culturas varían, son diferentes en diferentes lugares. Por ejemplo, en toda Europa ahorita, si tú vas, la gran mayoría de los europeos, tanto los ancianos como los hijos o los nietos de los ancianos deciden que llega un momento en el que ya papá y mamá se han vuelto mucho trabajo para nosotros y bueno, pues ya vamos a comprarles una casita, un departamentito en un asilo y ahí que los cuiden las enfermeras, los médicos y adiós, adiós, y ya no los vemos. Ya los vamos a visitar a lo mejor una vez al año, 2 veces al año, yo qué sé, y hay que se queden. Y de alguna manera, pues bueno, reciben su tratamiento médico, tienen enfermeras, hay gente que los cuida y lo que sea, ¿no? Pero ya como que los abandonan, por así decirlo.
Y en esos lugares pues se encargan de las personas en su senectud hasta que llega el momento en el que fallecen. Y bueno, muchas veces aún ya todo el arreglo del sepelio y todo ya está pagado, ya está listo, ya nada más llega la gente, se despide, da su pésame y ya, se acabó. Pero en otras culturas, por ejemplo en Asia, por ejemplo en China, en Japón, hay una cultura no solamente de respeto y veneración a la gente de edad, sino aún también llegan a un extremo opuesto en el que cuando la persona muere o fallece, guardan sus cosas con cierta meticulosidad y las empacan bien y las mantienen en un lugar donde es muy preciado, toman la imagen del abuelo, de la abuela y los ponen en la pared y cada año los veneran, como si todavía estuviesen vivos. Hay un culto ancestral, así es como le llaman. Y lo mismo vemos a lo mejor en África y en algunos lugares de Asia como la India, etcétera. Pero aquí en México tenemos así como que un poquito de mezcla, ¿no? Algunos sí queremos mucho a los padres y los cuidamos y todo, otros pues, ay, es que ya se puso difícil el viejo, ¿no? Y ya como que no queremos, ¿verdad? A lo mejor dedicarles el tiempo necesario. Y bueno, según la condición que haya en la familia, es el trato que se les da. Pero pues nosotros no podemos, por así decirlo, abrazar una cultura en particular. La cultura que debemos abrazar es la que nos habla aquí, ¿verdad? En la Biblia. Esta es la cultura que debe dictaminar cómo vivimos nosotros nuestras vidas. Entonces Pablo le está enseñando aquí, Pablo obviamente ya es un señor más grande, le está enseñando a un joven pastor cómo debe comportarse en la iglesia y le dice, no reprendas, no regañes, no insultes, no le hables fuerte al anciano, sino al contrario, dice, exhórtale como a padre. Aquí me gustaría a lo mejor por un momento nada más decir a qué se refiere la palabra de exhortación, porque a veces creo que tenemos una idea ahí media errónea. A veces pensamos que exhortar a alguien es así como hablarle firme, ¿no? Te estoy exhortando para que hagas algo como lo debes hacer, hermano. Y la verdad es que esa definición de exhortación no es la definición bíblica. Vete a un diccionario del griego original de lo que es la palabra exhortación y te va a salir la palabra que se utiliza para hablar acerca de la obra del Espíritu Santo, paracaleo, alguien quien se acerca a ti para caminar contigo despacio, tranquilamente, alguien quien te anima, alguien quien va contigo, alguien que te jala y te ayuda, el consolador. Esa es la idea cada vez que dice exhorta, le está diciendo anima, háblales de tal manera que los convenzas, pero acércateles, camina con ellos, enséñales cómo debe de ser. No seas brusco, no seas duro, sino llévalo de la mano, por así decirlo. Entonces eso es lo que le está diciendo Pablo a Timoteo. Le dice, exhorta al anciano como si fuera tu padre. Y luego dice a los más jóvenes, pues como si fueran tus hermanos, ¿verdad? Entre un pastor joven y unos chavos jóvenes, pues no hay ningún problema, ¿verdad? ¿Qué onda, bro? ¿Cómo estás? ¿Ah? El golpe así aquí en el hombro, ¿no? ¿Qué onda? Pórtese bien. ¡Paz! El zape, ¿no? Pues así se llevan los hermanos, ¿no? Pues no hay problema. Obviamente con el respeto adecuado, ¿no? Yo te doy el zape, pero tú no me lo das a mí. Dice a las ancianas, claro está, como a madres, con todo respeto, ¿no? A las jovencitas, pues con mucho más razón. Si Timoteo era un hombre joven, ¿cómo debía él tratar a las mujeres jóvenes de la iglesia? Como a hermanas, con toda pureza. Nada que vaya a pasar esa línea del respeto, porque hoy en día, pues en muchas iglesias eso es lo que vemos, ¿verdad? Regularmente empieza el problema sexual. ¿Por qué? Porque se juntaron, porque se fueron al cafecito, porque están platicando mucho, porque tienen el contacto por teléfono, pierden el nivel de la pureza y obviamente el segundo paso es el adulterio, es la fornicación. Entonces Pablo le dice aquí a Timoteo, tú mantente en línea, trata a todos conforme debes tratarlo. Romanos 13:7 dice, pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Dale a cada uno según lo que cada uno necesita. ¿Qué necesita un niño o una niña? Que lo escuches. Quieren hablar, quieren jugar, quieren que les pongas atención, quieren que te hacen un dibujito, te hablan y te hablan y te hablan y tú sí, cómo no, sí, los ignoras. No, ¿qué quieren? Que los escuches. Entonces, ¿qué les vas a dar? Tu oído, ¿verdad?
Una persona que se acerca a ti con problemas y dificultades, ¿qué quiere? Que le digas, ya, sí, o sea, sí, ya te entiendo, pero pues échale ganas. ¿Verdad que no? ¿Qué quieren? Pues quieren que los escuches, ¿verdad? Quieren que estés ahí, que les des un hombro sobre el cual ellos puedan llorar, ¿verdad? Y así sucesivamente. Cada persona tiene su necesidad. Yo tengo mis necesidades, ustedes tienen sus necesidades. Ahora, claro está que hay una diferencia muy grande entre los hombres y las mujeres. Los filósofos griegos decían que los hombres eran ¿de dónde? De Marte. ¿Y que las mujeres eran de dónde? De Venus. O sea, dos planetas completamente diferentes, ¿verdad? Dos mentalidades, dos maneras de hacer las cosas completamente diferentes. Entre mujeres ustedes hablan y dicen aquí y allá y pasan de un tema a otro. Se entienden perfectamente bien. Nosotros los escuchamos y nos quedamos así de... ¿Qué dijo? ¿A qué se refiere? No entiendo. O sea... Pero entre nosotros, varones, hablamos, nos entendemos perfectamente bien. ¿Por qué? No lo sé, pero somos iguales y aún así somos completamente diferentes. Aquí la Escritura nos habla precisamente del anciano, un hombre adulto, un hombre joven obviamente, de poca edad, una mujer o una anciana, una mujer de edad, y también una jovencita. Entonces, la Biblia muestra pues todos los parámetros, tanto de hombres y mujeres. No solamente se le da el respeto a uno, sino se le da el respeto a todos. No importa la edad, no importa el sexo. Hay mucha gente que dice que nuestra sociedad está plagada por el machismo. Y sí, yo creo que hay mucho machismo allá afuera. Pero de la misma manera yo pienso que hay mucho feminismo allá afuera, ¿verdad? O sea, no solamente que es que en México somos bien machos y aquí usted se calla y me obedece. Pues si yo veo muchas casas donde las mujeres le dicen eso a sus maridos, ¿no? Aquí mis faldas son las que mandan, usted se calla y me obedece. Entonces, el problema aquí no es quién lleva los pantalones, aquí el problema es que hagamos lo que la Biblia nos dice que hagamos, ¿verdad? Entonces dice, respeta, exhorta, anima, cuida, como si fuera tu padre, como si fuera tu madre, como si fuera tu hermano, como si fuera tu hermanita. Somos una familia en Cristo y necesitamos los unos de los otros. Cada uno tiene su lugar en la familia y por lo tanto tenemos una función. Debemos valorarnos como familia que somos en Cristo. Ahora, me gustaría darles aquí un poquito de instrucción, tal vez a manera de contexto de lo que es el pasaje que estamos viendo aquí. Timoteo creció, si ustedes recuerdan, según lo que nos dice la Biblia, él creció en un ambiente más helenístico. Su mamá era judía, pero el papá era griego. Entonces tenía ambas influencias en su vida. Pero él no creció en sí mismo en Israel, sino creció en Asia Menor. Entonces creció en un ambiente helenista. Entonces su mentalidad de una u otra manera era muy helenizada, griega pues. Y bueno, obviamente la manera en la que él percibía las cosas, por ejemplo el respeto o la honra, no era igual a Pablo, que creció en Israel, que era judío de judíos, que era fariseo, que creció en un ambiente donde él respetaba a los rabinos, tenían un valor diferente, un honor diferente a las personas de edad. Dos contextos diferentes, ¿verdad? Entonces, por eso Pablo le está instruyendo a Timoteo y le dice que es necesario que él modifique su manera de pensar. ¿Para qué? Para que viva conforme a lo que Dios dice en la palabra. Ahora, en la Biblia, donde quiera que tú veas, vas a ver que hay un papel muy importante que Dios le da a los varones. Los hombres en Israel son sumamente respetados como progenitores, como los iniciadores, por así decirlo, de la vida. No porque ellos se lo hayan adjudicado, sino porque dice la Biblia, Dios creó primero a Adán. Y le dio a Adán responsabilidades y autoridad, etcétera, ¿verdad? Trabajo. Entonces, por esa razón, Dios le da al hombre, de cierta manera, una prioridad, no porque sea mejor o peor, sino porque simple y sencillamente tiene más responsabilidad. Su rol, su papel, tiene más peso, más autoridad. Entonces, la gente en Israel regularmente respeta a los varones mucho. A los padres de familia, mucho respeto. A los abuelos, mucho más respeto. Ahora, si el hombre crece y su trabajo es la enseñanza de la Biblia, las cosas espirituales, la Torá, si es un rabino, mucho más. Ahora, si es un rabino de rabinos, ya no se diga. ¿Quieres ir a la festividad más grande que hay en todo Israel? Vete al cumpleaños
del rabino, del rabino, del rabino, del rabino, del rabino, y te vas a dar cuenta cuánto valoran ellos el papel de alguien de esa categoría. Para ellos se convierte el padre, por así decirlo, de Israel, padre espiritual. Por eso dice, nosotros somos hijos de nuestro padre Abraham. ¿Por qué no dijeron somos hijas de nuestra madre Sara? ¿Era menos importante Sara? No, solamente que esa es la cultura. Valoran mucho el papel de los padres en esa cultura. Entonces Pablo aquí le está tratando de enseñar a Timoteo la importancia pues de hacer eso, ¿no? De darle a cada uno su lugar. Ahorita vamos a entrar un poquito más adelante al papel que hay que tomar para cuidar a las mujeres viudas, pero quiero resaltar aquí algunas cosas que son importantes. ¿Has visto qué hacen los leones o los lobos, por ejemplo, cuando tienen sus manadas? Regularmente nacen cachorritos, ¿verdad? Tanto machos como hembras. Y bueno, ahí está el lobo, el líder, o el león, que es el líder de la manada, ¿verdad? Y a lo mejor hay varias leonesas o varias hembras lobo. Y bueno, tienen varios cachorritos, tienen bastantes cachorritos. Y entre esos cachorros, pues hay obviamente machos y hembras. Pero regularmente permiten que esos cachorros se críen ahí entre ellos nada más hasta que llegan a la adolescencia. ¿Por qué? Porque cuando ya los leones jóvenes o los lobos jóvenes empiezan ya, los machos empiezan a crecer, pues obviamente se empiezan a llenar de testosterona, y empiezan a querer probar al jefe, y empiezan a echarle pleito. ¿Y qué pasa? Entre las mismas, por así decirlo, los mismos miembros de la manada, los expulsan, los sacan. Y regularmente los leones y los lobos jóvenes andan solitos por ahí. Los chavos, los machos, andan solitos. Y mientras andan solitos, andan buscando pues qué comer. Y llegan a territorios que no les pertenecen, y les sale por ahí otro macho, ¿verdad? El otro jefe de la manada, de otro león o de otro lobo por ahí. ¿Qué pasa? Les pegan unas correteadas feas, ¿verdad? Les pegan unas arrastradas, les dicen aquí es mi territorio, aquí no te pases, y luego, y así se pasan, por aquí, por acá, por allá y por allá. Y a veces pasan años solos, hasta el punto en el que forman carácter, ya les pegaron 2, 3 revolquizas por aquí y por allá, ya aprendieron cuál es el nivel, ya saben que no se pueden pasar de la línea, y bueno, llega el momento en el que ellos también empiezan su propia manada. Y así es lo que hacen en el reino animal, ¿no es cierto? Pero también sucede algo similar, desgraciadamente, en nuestra sociedad, ¿verdad? Muchas veces los jóvenes tenemos esa tendencia a querer salirnos de la raya o pasarnos o faltarles al respeto a lo mejor a las personas quienes pues Dios les ha dado un papel de autoridad. No sé por qué, pero tenemos ese deseo, por así decirlo, de enfrentarlos, de como que probar quiénes somos. A ver, yo te voy a mostrar que yo también puedo. Y bueno, esa es la mentalidad, ¿no? Desgraciadamente. Había hasta, creo el año pasado, había un peleador muy reconocido. Yo sé que a lo mejor ustedes no siguen eso, pero fue muy reconocido por esto. Ahí va. Este fue un campeón de una serie de peleas que hacen en los Estados Unidos y en otras partes del mundo que les llaman la UFC. En la UFC entran diferentes artes marciales a pelear, diferentes campeones de diferentes tipos de categorías, diferentes personas. Lo que hacen es pelea de gallos, por así decirlo, ¿no? Entonces entran hombres de diferentes nacionalidades y entran a pelear, a ver quién es el mero mero y a ver qué país es el que gana. Bueno, hubo un ruso bajo el nombre de Khabib Nurmagomedov, algo así. A lo mejor ustedes escucharon de él. Fue el joven que más tiempo reinó como el campeón de los pesos ligeros, que fueron 3 años, y para ese tipo de eventos es muchísimo. Casi siempre cada año o cada 6 meses cambian de campeón. Bueno, este joven ganó el campeonato y mantuvo su campeonato por 3 años consecutivos, y total nadie le pudo ganar. Y se retiró invicto, 29 peleas ganadas, 0 peleas perdidas. Pero algo pasaba muy interesante cada vez que lo entrevistaban. Él decía, mi padre así me dijo y yo así lo hago. Y le faltaban al respeto y estaban ahí
vociferando y le decían toda clase de groserías y él se quedaba así callado, muy tranquilo, volteaba hacia otro lado. Y le decían, pero ¿por qué no te enojas? ¿Por qué no les dices? Decía, es que ahí está mi padre. Yo no quiero que mi padre me escuche maldiciendo. Y luego otra vez, ¿no? Así le echaban pleito y él decía, mi padre dijo que yo estuviera tranquilo, así que yo voy a hacer lo que el padre dice. El padre era el entrenador, su papá había estado como militar, lo habían enseñado y el padre lo enseñó a él y lo entrenó hasta que lo llevó al campeonato y estuvo ahí con él hasta que se convirtió en campeón. Luego el padre enfermó, el padre muere. Cuando el padre muere, este hombre pelea la última batalla, gana, le dedica la victoria a su padre, se retira del deporte. Joven. Pero algo que era muy impresionante es que este campeón mundial en la UFC, por así decir, el gallo entre los gallos, decía en su inglés ahí medio cortado, papá dice, yo obedezco. Qué interesante, ¿verdad? La cultura, la manera de pensar, el honor que este joven, a pesar de ser muy bueno, él respetaba a su padre. Y eso pienso que hemos perdido en nuestro día a día. Hoy en día la cultura nos dice que pues somos iguales, ¿verdad? Ya, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Ah, sí, el chavo, no, sí, ¿cómo está? O sea, ya casi no utilizamos el usted, ya casi no utilizamos, ¿verdad? Como que esa cultura de respeto ya como que se ha perdido mucho. Y hoy en día pues las familias están desintegradas, ¿verdad? El abuso casi siempre, ¿dónde sucede? En la familia. La violación, ¿dónde sucede? En la casa. Con personas cercanas. Ya en la sociedad ya no hay honor o respeto, no solamente a los adultos, sino también a los niños. O sea, los niños se ven como si fuesen una carga pesada, como si fuesen un estorbo, ¿no? Y en la Biblia no es así. En la Biblia el anciano o la anciana tienen una autoridad, tienen una responsabilidad, tienen un honor. En la Biblia los niños son una bendición de parte de Dios. Por lo tanto, en la iglesia no podemos permitir la falta de respeto, la falta de honor, la falta de honra a nadie. ¿Por qué? Porque Dios ha establecido, ¿verdad?, un orden, el cual haremos bien en someternos y valorar y ponerlo por obra, ¿verdad? El orden que Dios estableció es bueno. Bueno, pasemos ahora al versículo del 13 al 16, es prácticamente la segunda parte de este pasaje y es, por así decirlo, la parte más grande de lo que vamos a estudiar el día de hoy, y es el trato a las viudas. Empieza el verso 3 diciendo, honra a las viudas que en verdad lo son. Esa idea, por así decirlo, acumula todo lo que va a decir de aquí en adelante, con la idea de darle a las mujeres que en verdad son viudas el honor que se merecen. ¿Qué es el honor? Según la Biblia, el honor es darle valor a algo, por así decirlo. Si tú te compras un vestido muy bonito que te costó mucho dinero y te lo compraste en la mejor tienda departamental que hay aquí en Chetumal, y a lo mejor te compraste unos aretitos muy elegantes, muy costosos, etcétera, esas cosas tú las valoras, ¿no es cierto? Son preciosas, son preciadas. No quieres que se te ensucien, no quieres que se te manchen, no quieres que se te rompan. Las honras, por así decirlo. Entonces, cuando tú muestras honor a una persona, le estás dando a esa persona valor. Es decir, tú consideras que esa persona es digna de respeto, de cuidado, de un buen trato, ¿verdad? Lo que sucede regularmente es que perdemos ese valor. Dejamos de ver a nuestros padres, a nuestros abuelos, a nuestras esposas, a nuestros esposos. Los dejamos de ver como si fuesen algo precioso. Pierden el valor y ahí es donde empieza el problema. Entonces dice Pablo aquí a Timoteo, honra, dale valor, dale honor, reverencia a las viudas que en verdad lo son. Y ahora va a empezar aquí a decir algunos aspectos importantes que son prácticos acerca de cómo tratar a las viudas. Dice el verso 4, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primeros a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque eso es lo bueno y agradable delante de Dios.
Entonces empieza aquí a hacer una diferencia entre las que en verdad son viudas y las que a lo mejor perdieron a sus maridos, pero en verdad no son viudas. ¿Qué es enviudar? Pues una persona que enviuda es aquella persona que pierde a su pareja, ¿no es cierto? Su esposo o su esposa murió y la persona, decimos, enviudó. La idea de enviudar viene de una raíz griega que quiere decir estar o ser vacío. Eso es lo que quiere decir. Entonces, cuando una persona pierde a su pareja, queda, por así decirlo, la persona vacía. Esa es la idea en la Biblia. Una viuda es aquella mujer que quedó vacía. Un viudo sería aquel varón que quedó vacío, sin una persona quien lo llene, quien la llene. Esa es la idea. Pero, según lo que vamos a ver aquí en el texto, hay cuáles viudas que son verdaderamente viudas y hay viudas que sí perdieron a su marido, pero en verdad no son viudas. A ver, ¿cómo está eso? Bueno, las que perdieron a su marido y no tienen hijos y no tienen nietos y prácticamente no tienen a nadie, entonces esas son verdaderamente las viudas que están vacías, no tienen manera. En aquel tiempo no tenían trabajo, no tenían casa, porque la casa le pertenecía a la familia del varón, ¿verdad? No tenían manera de ganarse una provisión económica, y ahorita vamos a ver qué hacía Dios al respecto. Entonces quedaban completamente desoladas, por así decirlo, abandonadas. No había quien viera por ellas. Verdaderamente vacías. Pero las otras, en este caso lo que acabamos de ver aquí, las que tenían hijos, las que tenían nietos, las que tenían familia, esas sí habían enviudado, se había muerto su esposo, pero por cuanto tenían hijos, por cuanto tenían nietos, por cuanto tenían familia quien viera por ellas, no eran, por así decirlo, consideradas como que hubiesen quedado vacías. ¿Entendemos el concepto? Entonces dice, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos. ¿Quiénes? Los hijos o los nietos, ¿verdad? A ser piadosos para con su propia familia y recompensar. Los hijos son una inversión, ¿no es cierto? A ver, papás, ustedes que han tenido muchos hijos, y a ver, ustedes hijos, ustedes ahorita no lo entienden todavía, pero muchos nos damos cuenta ya conforme vamos creciendo que nuestros padres invirtieron mucho en nosotros, ¿no es cierto? Nos dieron lo mejor que pudieron en todos los sentidos, ¿verdad? No solamente ropa, zapatos, comida, casa, sino ellos mismos, su tiempo, su dedicación, su enseñanza, todo, ¿no? Su vida entera fue invertida para que nosotros pudiéramos crecer, madurar, aprender, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, lo lógico, ¿qué pasa cuando haces una inversión económica en algún negocio? ¿Qué esperas? ¿Perder tu dinero? No. Exacto, ¿no? Estás esperando no solamente recuperar tu inversión, sino también tener una ganancia. ¿Eso es un buen negocio? ¿No es cierto? Inviertes en algo, le quieres sacar y más. Bueno, nosotros como padres no invertimos en ustedes como hijos con el propósito de sacarte el provecho. Pero la Biblia dice que los hijos y los nietos tienen la obligación, por así decirlo, de recompensar a sus padres. Y luego dice ahí claramente, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Entonces, cuando dice la Biblia, paga al que le debes lo que le debes y dale respeto al que respeto merece. Cuando dice dale honra al que honra merece, lo que está diciendo es paga tu deuda. Tú recibiste la inversión, ahora paga tú esa deuda. Dios se agrada pues de los hijos o los nietos que honran a sus padres y a sus abuelos. Seguimos, dice el cuidado de las viudas en el contexto bíblico. El verso 5 dice, mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Ahí está la diferencia entre las que son y las que no son en verdad viudas. Dice que la que en verdad no tiene hijos, no tiene nadie, no tiene familia, entonces, ¿quién es su esperanza? ¿Quién la va a cuidar? ¿Quién la va a alimentar? ¿Dónde va a vivir? ¿Quién va a ver por ella? Dios. Lo que hacía la gente en el Antiguo Testamento es que literalmente, cuando una viuda era viuda en verdad, que no tenía nadie, el templo las adoptaba.
se iban a vivir al templo y vivían ahí entre los sacerdotes y los levitas y todo. ¿Y sabes cuál era su trabajo? Orar. Ese era su trabajo. Así le pagaban a Dios por su mantención del día a día. Y ahorita vamos a ver un ejemplo. Pero las que tenían familia, aún en el Antiguo Testamento, por ejemplo, dice que cuando el sacerdote tenía una hija y esa hija perdía a su esposo, la hija podía regresar a vivir en la casa del sacerdote. O cuando un padre tenía una hija también, estaba joven la hija regresaba a la casa de su padre, si quedaba viuda. Pero cuando en verdad estaba viuda, el templo era el que las adoptaba. Dios estableció leyes para cuidar de estas mujeres que estaban vacías, por así decirlo, para ofrecerles un refugio, un consuelo, provisión. Por ejemplo, Éxodo 22:22 dice: a ninguna viuda ni a ningún huérfano afligiréis, porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré su clamor y mi furor se encenderá y os mataré a espada. Y vuestras mujeres serán viudas y huérfanos vuestros hijos. Hoy. Esto es Dios imponiendo sus leyes a su pueblo Israel. Deuteronomio 10, del 17 al 18 dice: porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Deuteronomio 24, 19 dice: cuando siguieres tu mies en tu campo, cuando ciegues tu mies en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo, no volverás para recogerla. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos. Era gente que cultivaba, les habían dado sus terrenos, y Dios a cada tribu les dio y les dijo: tú aquí y tú allá, y se dividían las tierras y ellos cultivaban. Pero cuando llegaba el tiempo de la cosecha, dejaban las franjas de los terrenos sin cultivar. Cultivarlo de en medio, por así decirlo, lo mejor. Pero toda la franja de los lados de los terrenos no las tocaban. O si algo iban cosechando y se caía, ya no lo levantaban. Dice: no vuelvas para levantar. Y Dios los bendecía y la tierra era fructífera. ¿Por qué? Porque cuando salían los cosechadores, entraban los pobres. Entraban los huérfanos, entraban las viudas, entraban los extranjeros. Y todo el mundo podía comer, todo el mundo podía recibir su provisión. ¿Se acuerdan del libro de Ruth en la Escritura? Es un ejemplo muy claro. Ruth, la moabita, que perdió a su esposo, quedó viuda y se quedó con su suegra, que también estaba viuda. ¿A dónde se fueron? Se fueron a Israel. ¿Por qué? Porque la suegra dijo: yo voy a la casa de mis padres, yo me regreso a mi familia. Ruth dijo: yo voy contigo, tu Dios será mi Dios. Y cuando llegaron a Israel le dijo: pero pues ¿a poco te vas a quedar sin marido? O sea, ¿qué vas a hacer? ¿Qué hicieron? La mandaron a recoger precisamente de eso que habían dejado los segadores. Y ahí fue desde donde conoce a Boaz, y Boaz la adopta como su esposa, y Dios pues provee a través de ese sistema para esta mujer descendencia. Dios bendice cuando cuidamos de las viudas. Salmo 68:5 dice: Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Ahora, de aquí en adelante vamos a ver un poquito de diferencia entre este pacto, por así decirlo, o esta diferencia que había entre las viudas no tan viudas y las viudas que verdaderamente eran viudas. ¿Por qué? Porque las que tenían hijos, tenían provisión, se iban a su casa, las iban a cuidar, pues ya, estaban bien. Las otras, la iglesia las adoptaba, el templo las adoptaba. Pero esas mujeres que eran adoptadas, por así decirlo, tomaban un pacto para con Dios. Esas mujeres, por así decirlo, se dedicaban ya desde ese momento en adelante a Dios, como si fueran sacerdotisas, por así decirlo. Esas mujeres estaban, por así decirlo, obligadas a mantenerse en el templo y servir a Dios con oraciones. ¿Se acuerdan qué pasó cuando llegaron a presentar a Jesús al templo? Dice que había una mujer
que salió. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? No se acuerdan. Nada más. En Lucas 2, 36 al 38, fíjense qué dice. Dice, estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fenuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad y era viuda hacía 84 años. Y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Estaba presentándose en la misma hora y daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Cuando llegó Jesús, esta mujer salió, lo vio, glorificó a Dios, alababa a Dios. ¿Por qué? Porque Dios le había dejado ver a esa criatura, Jesús. Y dice que ella iba y le hablaba a toda la gente acerca de ese bebé, de ese niño. Esa mujer, Ana, jovencita, adolescente tal vez, se había casado, estaba con su marido, vivió con su esposo 7 años, enviudó. Imagínate a qué edad ya había estado, que había estado 84 años viuda. ¿Y cuál era su trabajo? Estaba en el templo, ayunos y oraciones. Era una profetisa. Dios bendice de una manera muy particular a las verdaderas viudas. Pero vamos a entrar un poquito aquí a un aspecto que a lo mejor nos va a ayudar a ver cómo ve Dios este sistema de cuidar a las viudas. Dice el verso 6, el verso 6 del texto que estamos leyendo, dice, pero las que se entregan a los placeres viviendo están muertas. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Ahorita vamos a volver a esa idea, pero lo que le está diciendo es lo siguiente. Si son viudas y se van a quedar viudas, que se dediquen a Dios. Si no son viudas, ahorita vamos a ver, Pablo le dice que se vuelvan a casar. ¿Ok? Ahorita vamos a regresar a ese punto. Pero dice aquí el verso 8, otra vez la idea de los hijos proveyendo para los padres. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿Así dice tu Biblia? Bueno, ¿en qué contexto está este pasaje? En los hijos proveyendo para sus padres, ¿verdad? Particularmente para las viudas. Ese es el contexto. ¿Podríamos utilizar ese pasaje para hablar acerca de la necesidad de que un varón provea para su casa, etcétera? Claro que sí. ¿Podemos hablar de este pasaje para decir que un pastor provea para la necesidad de su iglesia? Claro que sí. ¿Podemos utilizar este pasaje para decir que tenemos como familia la responsabilidad de cuidarnos los unos a los otros y proveer para las necesidades de tu familia? Claro que sí, pero el contexto en el cual viene este texto dice que los hijos y los nietos deben de cuidar, proteger, amar, proveer para sus padres, para sus abuelos. Ese es el contexto donde dice que si uno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Ese es el contexto. Bueno, ahora sí volvemos a las características de las viudas. Verso 9. Dice, sea puesta en la lista de aquellas mujeres que iban a ser beneficiadas, por así decirlo, por la iglesia, sea puesta en la lista solo la viuda, no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha creado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. 8 características de las viudas que iban a ser, por así decirlo, adoptadas por el templo, por la iglesia. Pregunta, ¿estas características eran características de la viuda cuando enviudó? ¿O eran características de la ahora viuda, pero cuando antes era una mujer casada? ¿Cuál de los dos? Voy a volver a repetir la pregunta. Estas características que
había tenido un solo marido, que tenía buen testimonio de buenas obras, que había criado hijos, que había practicado hospitalidad, que había lavado los pies de los santos, que había socorrido a los afligidos, que había practicado toda buena obra. ¿Esas cosas las hizo siendo viuda o estando casada? ¿Verdad que sí? La idea es clara, ¿verdad? O sea, esta mujer, al estar casada, con su marido, con sus hijos, en su sociedad, en su medio, era conocida por todas estas buenas obras. Era una mujer dadivosa, que cuidaba a los pobres, que atendía las necesidades, que cuando llegaba la gente a su casa les lavaba los pies, era algo muy cultural. Era una mujer que criaba a sus hijos, era una mujer que socorría a los afligidos, es una mujer que daba testimonio de buenas obras, es decir, una mujer ejemplar, pues. Y enviudó, y quedó vacía, y ya no tenía quien le cuidara y proveyera. Pues ese tipo de mujer era la mujer que Dios adoptaba para que se dedicara al servicio en el templo. ¿Hasta ahí estamos claros? Ahora vamos a seguir. Dice el verso 11, pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Entonces, aquí está la diferencia. Hay unas cuyas vidas eran ejemplares. Habían otras que enviudaron. Y al enviudar, por cuanto su carácter no era ejemplar, dadivoso, hospedador, una mujer dedicada a sus hijos, etcétera, etcétera, dice, como que al perder ellas a su marido, como si se hubieran salido del huacal, como decimos aquí en México, ¿no? Ya empezaron a hacer lo que querían, empezaron a irse de pachanga, andaban chismoseando, se iban de borrachas, andaban de fiesta en fiesta, o sea, ya, sueltas las mujeres, pues. Eso es lo que nos está diciendo aquí la Biblia, ¿verdad? Dice, esas mujeres se rebelan contra Cristo y luego quieren volver a casarse y entonces ya perdieron su fe. No es que volver a casarse después de haber perdido su marido fuera malo, fuera pecaminoso. Esa no es la idea. La idea es que si una mujer quedaba viuda, y ahorita vamos a ver, era más joven, Dios decía, pues que se vuelva a casar. Pero si la mujer decía, no, yo le quiero dedicar mi vida a Dios, yo quiero servir a Dios, yo quiero estar en el templo, eso sí que me den, pues porque obviamente les proveían de todo, ¿verdad? Les proveían casa, les proveían ropa, les proveían alimentos, les proveían todo. No, sí, yo me quiero dedicar a las cosas de Dios. Bueno, dice, pero después empiezan a andar de chismosas y empiezan a andar de entrometidas y no hacen lo que deben y andan de casa en casa y andan de aquí para allá cotorreando, etcétera, ¿verdad? En el WhatsApp y que otra vocecita y que ya no se despega del teléfono y que no se despega del YouTube, ¿verdad? Y que sigue ahí con lo suyo. Dice entonces, esas mujeres, dice, que caen en condenación por haber quebrantado su fe. ¿A qué se refiere? Querían servir a Dios, pero después se dan cuenta, pero el mundo está muy sabroso. Y ya no tengo mi marido, pues ya no hay quien me diga, ya no hay quien de alguna manera me mantenga en ese ámbito, pues ya voy a hacer lo que se me pega la gana, ¿no? Y es por eso que dice que aprenden a hacerse ociosas, etcétera, etcétera. Y luego más adelante dice que estas mujeres, dice, se rebelan contra Cristo, y dice aún también el texto que caen en condenación, van en pos de ¿quién? Verso 15. Algunas se han apartado en pos de ¿quién? De Satanás. Ahora aquí hay algo interesante en el texto que me gustaría a lo mejor entrar, pero no tanto. La Biblia dice que Dios creó al hombre y luego creó a la mujer, ¿no es cierto? Dios le dio al varón trabajo, le dio una responsabilidad, vio que estaba solo, creó a Eva para que fuese su ayuda idónea. ¿Quién fue quien cayó en la tentación primero?
Eva. ¿Y quién fue la que hizo caer a Adán? Eva. Y luego dice, la Biblia dice que las mujeres son el vaso frágil. Y algunos teólogos dicen, ¿por qué sacó Dios de la costilla a Eva? Dicen, para mantenerla protegida, ¿verdad? Aquí del brazo, a un lado de Adán. Bueno, una alegoría muy bonita, ¿no? Pero en la Biblia, todas las mujeres que están viviendo conforme al deseo de Dios son mujeres quienes están bajo autoridad, mujeres quienes obedecen a sus maridos, mujeres quienes se sujetan, mujeres quienes están protegidas y provistas bajo la cobertura de su papá, de sus abuelos, de sus hermanos, de sus esposos y luego de sus hijos, de sus nietos. O sea, completamente protegidas por todos lados. Esa es la idea que te da la Biblia. Una mujer debe estar protegida por todos lados, ¿no? Pero lo que aquí dice es que cuando la mujer, como decía yo hace rato, se sale del huacal y empieza a hacer lo que quiere, ella misma está cortando esa protección y ya. Por eso otro pasaje en la Biblia habla acerca de que se rapan, ¿verdad? Porque la cultura helenista, las mujeres que andaban de locochonas en las pachangas y durmiendo con este y con aquel y con más allá, se rapaban. Prácticamente se volvían como si fuesen prostitutas. Entonces Pablo dice que no se rapen el cabello porque eso es lo que hacen las mujeres sueltas. Dice, pero si una mujer obviamente se somete a la voluntad de Dios y se mete a lo de Dios, Dios la cuida, Dios la protege, Dios provee para sus necesidades aunque esté viuda. Pero aquellas quienes abandonan a Cristo, dice, van en pos ¿de quién? De Satanás. O sea, son presa fácil pues para Satanás. Satanás las toma, las despedaza, les quita toda protección, las vuelve completamente pecaminosas, se vuelven pues como toda persona, ¿no? No solamente las mujeres, los hombres también, todo el mundo nos podemos volver hijos del diablo, de toda clase de perversión y malignidad, etcétera. ¿Por qué? Porque nos salimos del camino de la fe. Terminamos. Verso 16, otra vez vuelve a la idea de la provisión. Dice, si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, ¿cuál es la responsabilidad? Que las mantenga y no sea gravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Ahora, yo termino con esta idea. En este pasaje, ¿qué vemos? ¿Cuál es el corazón de Dios? Respeto, honra, cuidado, provisión, protección, ¿verdad? Dios quiere mantenerte seguro. Dios quiere que estés en un ambiente donde no se te falte el respeto, donde recibas el honor que te mereces, donde se te trate bien, ¿verdad? Eso es lo que Dios quiere, ¿no es cierto? Dios protege y quiere que nosotros como pastores, predicadores y en la iglesia estemos viendo los unos por los otros y nos estemos cuidando los unos por los otros. Pero ¿quién es responsable al fin de cuentas de todo esto? Dios. Dios está poniendo esto para que veamos cuánto quiere Él protegernos, ayudarnos, mantenernos, tenernos cerca de Él en familia, en protección, con los hijos, con los nietos, con los padres, con los abuelos, ¿verdad? Con los esposos, con las esposas, todo así muy bonito, ¿no es cierto? ¿Por qué entonces vivimos vidas tan rotas, tan quebrantadas, tan destruidas, la verdad? ¿Por qué es que los matrimonios se caen a pedazos? ¿Por qué es que los padres y los hijos no se llevan? ¿Por qué es que los abuelos y los nietos entran en pleito y en problemas? ¿Por qué es que abandonamos a los abuelos? ¿Por qué es que ya no, tú yo lo mío y tú lo tuyo y tú para allá, yo para acá y tú haz lo que quieras y yo hago lo que quiero? ¿Por qué esa actitud de no me importas, ya no quiero, ya, o sea, tú por allá y yo por acá? ¿Por qué romper toda esa hermosura que es la voluntad de Dios, que es esa familia, ese cuidado, esa provisión? ¿Por qué? Ninguno de nosotros estamos exceptos de eso, ¿eh? Tanto en mi familia como en la tuya,
Todos sufrimos de desunidad, de ruptura familiar, de abandono, ¿verdad? Toda clase de abuso, violaciones, sacarle provecho, que ella le robó el dinero y se fue con la otra. Toda clase de cosas, ¿no es cierto? Mujeres abandonadas, destituidas, niños sin comer. Bueno, ¿por qué? Porque es el corazón del ser humano. Es tu corazón, es mi corazón. Es nuestro deseo de hacer nuestra propia voluntad, de ser egoístas, de buscar lo suyo propio. Es el diablo que está ahí hablándonos y diciéndonos, vente para acá, tengo algo mejor. Esto no es lo que necesitas. Es ir en pos de otra cosa que no es la piedad, la voluntad de Dios. En pocas palabras, estamos sufriendo por nuestra propia culpa. No es que Dios nos esté juzgando y Dios es malo y Dios, pues mira, estoy sufriendo, estoy pasando por esta dificultad. No es que, ay, abusaron de mí, Dios no me ama, Dios está descuidado, Dios se olvidó de mí. No, no es así. Todo lo que padecemos en la vida es el resultado de nuestra impiedad. Se acabó. Tu pecado destruye tu familia. Mi pecado destruye a mi familia, a mis hijos, a mis nietos. Lo que nosotros hacemos mal es lo que rompe con el patrón divino que Dios quiere. Por lo tanto, la invitación que yo tengo para mí y para ti el día de hoy es muy sencilla. Que hagamos lo que hizo esta mujer Ana. Que veamos que estamos en verdad sin Dios, vacíos. Sin quien provea, sin quien nos cuide, sin quien nos dé esperanza, sin quien nos satisfaga. Y que hagamos eso, que nos aventemos a lo de Dios, que nos dediquemos a Dios, que Él sea nuestro consuelo, nuestra protección, nuestro cuidado, nuestro alimento, nuestra satisfacción, nuestro lugar de reposo, nuestra casa, nuestro tesoro. Nadie en este mundo nos va a dar lo que Dios nos da. Y que entendamos que estamos aquí para ser como una familia. En tu propia familia, tú eres responsable por establecer unidad. Tú eres responsable por mantener las cosas juntas. Tú eres responsable para que todo funcione según la voluntad de Dios, pero en la iglesia de igual manera. Si en verdad somos cristianos y nos vamos a ir al cielo y vamos a vivir en la casa de Dios para siempre, te voy a ver la cara todos los días. Vas a ser mi hermano y mi hermana para la eternidad, pues empecemos de una vez, ¿no? A llevarnos bien y a amarnos y a cuidarnos y a protegernos y a orar los unos por los otros y hacer la familia que Dios quiere que seamos, ¿no es cierto? Porque el que no provee para su familia es peor que un incrédulo. Oremos.